Sí, o me avisas, no te veo. ¿Cómo comparto esto? Buenas tardes. Estamos ahí dando ingreso a nuestras participantes. Gracias por la puntualidad. Vamos a arrancar como siempre puntual y que las otras chicas vayan conectándose a medida que llegan. Yo quiero dar las gracias por su conexión, agradecer la presencia de nuestra CEO Verónica Ágreda, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer y Empresa de Unifrance, y también obviamente a nuestra invitada especial, Adriana Dabdú Paz, que nos va a acompañar esta tarde y nos va a comentar acerca de cómo crear y sostener un equipo comprometido, temas fundamentales para arrancar un negocio o un emprendimiento. Adriana, te agradecemos que estés esta tarde con nosotros. Bienvenida al IME. No, muchísimas gracias. El placer es mío, la verdad. Estoy muy ilusionada, muy emocionada de estar aquí, de compartir pues, mi experiencia, mis conocimientos, en todo lo que es el desarrollo de equipos, ¿no? Así que espero que sea una tarde provechosa. Es una tarde bastante fría aquí en Santa Cruz, así que esperemos poder aportar y agregar valor a todas las mujeres emprendedoras que están del otro lado de la pantalla. Excelente. Yo les voy a contar un poco quién es Adriana. Adriana Dabdú Paz es directora ejecutiva y fundadora de la empresa Human Capital Advisory. Ella es apasionada defensora en las prácticas innovadoras, basada en fortalezas de gestión de talento. Tiene una certificación de fortalezas de Gallup, su licenciatura es en psicología en el Randolph College y su maestría en políticas públicas en la Universidad George Mason de Estados Unidos. Tiene más de 15 años de experiencia en en el área de recursos humanos, sobre todo en el sector financiero y en organismos internacionales. Ha trabajado en el BID, Invest, en el Fondo Monetario Internacional, donde yo tuve la suerte de conocerla y compartir con ella. Ella tiene mucha experiencia trabajando con clientes tanto en el sector público como en organizaciones multilaterales y también en instituciones financieras privadas. Adriana es asesora y coach en Fortaleza, y va a estar esta tarde contándonos cómo es la forma más eficaz de generar equipos multidisciplinarios, donde haya muchos líderes y todo sea más funcional. Te agradecemos porque este es un tema fundamental, tu currículum es valiosísimo, y yo como persona te conozco personalmente y sé cuánto bien haces en estas áreas, cuán buena sos en tus habilidades. Las emprendedoras que están ideando, iniciando sus emprendimientos, o que ya están en una fase de validación, están en el momento clave para empezar a fortalecer sus equipos. Hablábamos off the record y es una realidad, que en todos los concursos, una de las preguntas más recurrentes es, ¿cómo está conformado el equipo? ¿Quién es el equipo? Muchas veces las inversiones, el levantamiento de capital para las startups está enfocado en la confianza que da su equipo, ¿no? Entonces esta tarde vamos a conocer con vos todas estas habilidades que necesitamos aprender para fortalecer y tener este equipo súper comprometido y lograr el éxito. Gracias, Adriana. Yo les voy a contar a las participantes cómo funciona la metodología. Son los minutos de exposición entre 25 y 30 minutos dependiendo de la exposición de Adriana. Y luego de eso, mientras ella va exponiendo, ustedes van colocando sus preguntas en el chat, en nuestro chat que tienen ahí abajito una nubecita, donde pueden hacer clic y colocar sus preguntas, y al final vamos a tener esta ronda de preguntas y respuestas para que sea más interactivo y que nos den su feedback, Adriana. Así que te dejamos sin más preámbulos la pantalla para que puedas compartir tu presentación y arrancar con tu presentación esta tarde. No sé si Vero, ¿quieres hacer un comentario antes de arrancar? Vero por ahí. Bueno, Ahí está. darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Justamente este espacio se ha creado para compartir las buenas experiencias y también para animar a que muchas más mujeres se animen a aceptar el reto de estar en un cargo directivo y ejecutivo. Y sabemos que cuando estamos en un cargo ejecutivo y directivo, siempre tenemos tendencia a creer que a las mujeres se nos juzga más, ¿no es cierto? Entonces, al sentirnos más juzgadas, necesitamos más herramientas para justamente hacer que las cosas funcionen y nos sentamos menos juzgadas.
Entonces, creo que esta tarde va a ser muy provechosa para todos. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, déjenme, voy a compartir la pantalla para que todos tengan la oportunidad de ver de qué se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Annelise, por la presentación, a Verónica también, al instituto. Realmente este es un tema muy apasionante, ¿no? Es un tema muy importante del que todo emprendedor, en particular nosotras las mujeres, tenemos que aprender, ¿no? Entonces, hoy día le voy a hablar de cómo crear y sostener un equipo comprometido, ¿ya? Los equipos las hacemos nosotros, ¿no? Somos las personas, todos somos complejos porque somos seres humanos y hay una serie de fundamentos, una serie de estructuras, una serie de características que son importantes que conversemos para que ustedes se sientan con la capacidad de gestionar un equipo y de armar un equipo, ¿no? Tenemos dos partes de esta conversación, que es cómo creamos un equipo y luego cómo lo sostenemos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de varios temas, ¿no? Todos sabemos que estamos atravesando un contexto global en el que nos encontramos como resultado de la pandemia. Tenemos muchas empresas atravesando dificultades y muchas de ellas también están reinventando su forma de hacer las cosas, ¿no? Ustedes pueden estar también experimentando algunos cambios, quizás tenían una idea al comienzo y han tenido que cambiar un poco la forma de hacer su negocio, ¿no? Es por esto que es muy relevante en este momento que hablemos de equipos exitosos. Las empresas las hacemos nosotros, las personas. Y si no sabemos trabajar en equipo, lo más probable es que nuestros negocios no sean rentables ni tampoco sobrevivan en estos tiempos. Entonces, hoy les quiero hablar de varias cosas. Primero, vamos a hablar por qué es importante trabajar en equipo. Segundo, vamos a ver el poder del trabajo en equipo, qué se requiere para hacer un excelente equipo, cuáles son las estructuras de equipo que existen, qué culturas generan equipos de éxito y por último les voy a presentar como resumen un modelo de equipo exitoso. Como decía Ana al final de la presentación, estaré totalmente dispuesta a responder cualquier duda o comentario que puedan tener. Entonces empecemos con lo siguiente. El trabajo en equipo es importante no solo para que una organización tenga éxito, sino también para el bienestar de su gente. La realidad es que nosotros, todos ustedes, yo y todos los que estamos ahorita conversando en este espacio, pasamos muchísimas horas en nuestros espacios laborales. Y si no tenemos un ambiente sano, el resultado serán empleados tóxicos y resultados mediocres. Todos hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tener colegas o compañeros en nuestros trabajos que son negativos, donde no sale nada bien, donde todo es queja, ¿no? Este tipo de ambiente no es bueno, no es sano y no genera un buen trabajo en equipo, ¿ya? Los equipos para sobrevivir necesitan ambientes que nos permitan ser nosotros mismos. Tenemos que sentirnos cómodos, tenemos que estar en un ambiente donde podamos ser creativos, donde nuestro aporte sea valorado, ¿ya? Entonces, por eso es importante contar con ambientes sanos. Es necesario entender también qué tenemos que hacer para maximizar el rendimiento de nuestros equipos, para mantenernos productivos y rentables. La realidad que vivimos ahorita nos obliga a aumentar la productividad de nuestra fuerza laboral, creando organizaciones con culturas de colaboración y asociación. ¿Qué significa esto? Es decir, nuestros presupuestos se están reduciendo de forma importante, ¿verdad? Entonces, con menos tenemos que hacer más. Entonces, ahí es donde entra el tema de los equipos, ¿ya? Donde hay dos, ya hay un equipo. Entonces, si antes eran 3 personas haciendo un trabajo y ahora son 2, entonces este tipo de cultura de colaboración tiene que ser imprescindible y muy fuerte. Entonces, en este nuevo contexto económico, entender y utilizar de la manera más efectiva los talentos, habilidades y energía de nuestros empleados es importante. E inclusive de nosotros mismos, ¿no? Nosotros como líderes de nuestros emprendimientos, nosotras como líderes de nuestras empresas, ver también cómo nosotros podemos usar de forma más efectiva nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades y nuestra misma energía, ¿ya? Porque lo que nosotros somos, proyectamos. Y entonces eso es lo que vamos a tener como resultado.
Así que nosotros como líderes de nuestros propios emprendimientos debemos tener la capacidad de asegurar que la gente que está alrededor de nosotros también esté en el rol correcto, también esté haciendo el trabajo correcto y que se sientan comprometidos con el trabajo que están haciendo. Como les dije, el poder del trabajo en equipo es muy importante y se ha estudiado muchísimo este tema. Hay investigaciones, un sinfín de números de investigaciones sobre el tema del equipo. El poder del equipo genera más confianza, promueve la responsabilidad, mejora la resolución de conflictos y mejora la creatividad, ¿ya? El objetivo de trabajar en equipo es que logremos nosotras sincronizar de forma efectiva los talentos, los pensamientos y las acciones de cada uno de los miembros del equipo. Hay una cantidad considerable de investigación donde nos confirman que el trabajo en equipo es más creativo, innovador y sobre todo más productivo. Y yo creo que todos aquí hemos experimentado eso, que cuando trabajamos en equipo salen cosas mucho más completas, resultados más creativos, resultados más innovadores, y es en eso donde nos tenemos que enfocar, ¿no? O sea, en capitalizar un poco todos nuestros talentos, convertirlos en la herramienta más poderosa, ¿no? Todos nuestros talentos, cada uno aportando desde su parte y sabiendo sincronizar todo ese talento en un equipo. Sin embargo, nos preguntamos también, ¿qué se requiere para llegar a tener un equipo exitoso? Y ya saben que el secreto está en la colaboración. Los equipos están compuestos por seres humanos que traen a la mesa sus talentos únicos y propios. Entonces, vamos directamente a ver qué define un equipo comprometido. Entonces nos volvemos a preguntar, o ustedes harán estas preguntas a diario, ¿por qué algunos equipos tienen una química que falta en otros? ¿Y qué elementos del trabajo en equipo podemos aprender y aplicar a otros grupos? Según muchos estudios, en especial yo estudio mucho el tema de la fortaleza, me gusta mucho ese tema porque es muy positivo y se enfoca en lo que mejor hacemos y también un poco en base a mi experiencia, los equipos exitosos comparten las siguientes características. La primera es que comparten una misma misión y un propósito, ¿ya? Es decir, todos tienen claro el porqué del trabajo en equipo. Somos como un equipo en una canoa, ¿verdad? Todos están remando en la misma dirección porque comparten el mismo valor del trabajo en equipo, ¿ya? Dentro del mismo equipo, los miembros, esto como segundo punto, los miembros demuestran un nivel de autoconocimiento importante, porque entienden que en algunas cosas son buenas y en otras no tanto. Este punto, la verdad, no es que sea difícil, pero hay que trabajarlo, ¿ya? La madurez organizacional y la madurez emocional de las personas con las que trabajamos, ya sea un equipo interno, o un proveedor hacia afuera, o un colega, o tu par, es importante. ¿Por qué? Porque reconocer que uno no es bueno en todo es importante. Reconocer que uno no puede hacerlo todo es fundamental. Reconocer que uno tiene que aprender a delegar y a compartir la información y a compartir que los resultados son equipos también es importante, ¿ya? Entonces, como líderes nosotros de nuestros propios emprendimientos, tenemos que forjar ese tipo de madurez organizacional en las personas también, ¿no? Y nosotros tenemos que moldear eso, nosotros como los líderes tenemos que moldear y reconocer que no lo podemos hacer todos solos, ¿ya? Y como tercer punto, los miembros del equipo conocen y aprecian los talentos de las otras personas del equipo. Es decir, no solo me doy cuenta que yo no puedo hacerlo todo, sino reconozco que mi otro compañero o mi otra compañera o el proveedor o la otra persona al lado mío hace mejor esto que yo, ¿ya? Entonces es lograr entender cómo mis compañeros de equipo, mis colegas, pueden hacer las funciones, pueden pensar de forma diferente, actuar para que el trabajo en equipo sea más sincronizado. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos o reconocemos que otras personas, los talentos de las otras personas, ¿no? Hay menos celos, hay más transparencia y definitivamente más colaboración, ¿ya? Hay un ambiente donde se siente, y ustedes ahorita deben estar pensando, bueno, la verdad que si uno reconoce y el otro reconoce, y yo sé que soy bueno en esto y la otra persona es buena en esto, genera más colaboración, genera más tranquilidad, ¿verdad? Entonces, el gran objetivo de nosotros como líderes
ustedes, líderes de un emprendimiento, es lograr que las personas trabajen juntas, utilizando sus talentos, sus habilidades de forma sincronizada y en colaboración con todos los miembros del equipo. Lo más importante para crear equipo son las personas. Entonces, tenemos que encontrar la forma de que cada miembro combine sus habilidades, sus conocimientos y sus talentos para trabajar de forma conjunta de la mejor manera. Entonces, ahora empecemos un poco a desarrollar estas 3 áreas y veamos cómo podemos implementarlas en nuestros emprendimientos y empresas. Para desarrollar las características de un equipo comprometido, tenemos primero que entender las diferentes estructuras de equipo que existen, ¿ya? Hay estructuras que por su naturaleza no permiten llegar a un trabajo en equipo óptimo. Y mientras yo voy contándoles un poco de las estructuras del equipo, yo quiero que ustedes piensen y reflexionen un poco en la estructura que ustedes mismos tienen en sus trabajos o en sus emprendimientos, o qué tipo de equipo les gustaría a ustedes tener. Y entiendan, y hagan nota, y tomen nota, y vayan pensando, porque esto es muy importante, porque esta es la base de cómo ustedes van a estructurar sus equipos y cómo de aquí se va a expandir hacia lo demás de su emprendimiento, ¿ya? La primera estructura de la que vamos a hablar se llama equipo dependiente. El equipo dependiente está compuesto por personas que tienen sus propias funciones y trabajan directamente bajo la directriz de un gerente. Es decir, este equipo no tiene autonomía en pensamiento ni en acción, ¿ya? Los colaboradores en este tipo de equipo se restringen a lo solicitado por el gerente. No tienen independencia de pensamiento ni ideas. Es decir, puede ser que las tengan, pero no las pueden vocalizar, ¿ya? Se manifiestan solo cuando el gerente les pide, ¿ya? Y estos equipos no alcanzan niveles óptimos de rendimiento porque las necesidades de los empleados no son integradas. Entonces, quien dirige la agenda y quien dirige qué se va a hacer es el gerente, la gerente, el líder del equipo, ¿ya? Entonces, vamos a nuestra segunda estructura de equipo, que es el equipo independiente. El equipo independiente se caracteriza por personas que trabajan en sus propias funciones con una dirección general del gerente, de la gerente o del líder de ese equipo, ¿ya? Este tipo de equipo generalmente carece de coordinación. Invierten mucho tiempo en la implementación de planes de mejora y asimismo no hay una sincronización de ideas de ejecución, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pierden mucho tiempo en tratar de ordenar sus ideas, en tratar de ordenar qué es lo que está haciendo una persona, qué es lo que está haciendo la otra y así, ¿no? Entonces no es efectiva la colaboración, no es efectiva la comunicación ni el rendimiento de ese equipo. Y por último, el tercer tipo de equipo es el equipo interdependiente, ¿ya? Este último equipo es un equipo de personas que dependen de cada uno para el éxito, ¿ya? Un equipo interdependiente es un equipo que opera en coordinación y asociación entre ellos, ¿ya? Dependen de cada uno para lograr los objetivos y por su naturaleza aprovechan los talentos colectivos y comparten un mismo objetivo. En unos estudios de Gallup, Gallup es una consultora grandísima en Estados Unidos que se enfoca y se dedica a estudiar todo lo que es el comportamiento humano, las estructuras organizacionales y trabaja muchísimo en temas de talento. Yo la certificación la saqué de ellos, pero ellos se enfocan mucho en cómo los equipos y cómo los talentos impactan la efectividad y el rendimiento de los equipos. Y ellos encontraron que los equipos interdependientes tienen un 22% más de rentabilidad, un 21% más de productividad y tienen un 65% menos de rotación. Entonces, con esto, lo que les quiero decir es que este es el tipo de equipos que debemos lograr crear en nuestras organizaciones, ¿ya? Este es el tipo de características de equipo que todas ustedes como líderes de sus emprendimientos tienen que lograr implementar en sus estructuras de trabajo. Y en especial en estos tiempos de mucha incertidumbre, les diré que crear equipos interdependientes fortalecen los vínculos colaborativos y de confianza entre los empleados que naturalmente empiezan a crear espacios seguros y productivos de trabajo. Y es más, este tipo de equipos son importantes desarrollarlos aún más en estructuras de trabajo remotos donde dependemos aún más de cada uno para lograr los objetivos en común. ¿Por qué? Porque hay confianza, ¿verdad? Hay
hay una estabilidad en la madurez de los equipos, de las personas que conforman los equipos interdependientes. Y en la situación en donde estamos todos ahorita, donde estamos algunos trabajando en casa, otros en un espacio colaborativo, otros en sus oficinas, o nuestros proveedores están aquí, o están en otro país, o están en otra ciudad, tener equipos interdependientes es sumamente valioso en estos tiempos, porque mi trabajo va a depender del otro y el trabajo del otro depende del otro, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos trabajar de forma coordinada, de forma eficiente, con un equipo de esta forma, yo creo que el éxito es muy, muy, muy posible. Pero no solo es temas de estructura, ¿no? Tenemos que hablar definitivamente de cultura, porque la cultura es súper importante en este tema. Entonces, para lograr que nuestros equipos interdependientes sean exitosos, es fundamental crear culturas que faciliten el trabajo en equipo. Nosotras, ustedes como líderes emprendedoras y de nuestras propias empresas, como prioridad tenemos que lograr gestionar de forma efectiva nuestros equipos. Ya sea que sean equipos de 2 personas, de 10 personas, hasta de 50 personas, no importa. Esto aplica a todo lo que es trabajo entre 2 o más personas, ¿ya? Entonces, para empezar, el trabajo exitoso en equipo es una consecuencia de una cultura positiva. Es decir, una cultura que influye de forma estructural al éxito del trabajo en equipo. La cultura es fundamental para el liderazgo efectivo. Es decir, la cultura es un reflejo de tu estilo de liderazgo. Y esta habilidad de liderazgo, la de crear una cultura que conduzca al éxito del equipo, lleva a crear estas condiciones de las que estamos hablando, ¿ya? Entonces, piensa un poquito en lo que estamos diciendo, ¿ya? La cultura es un tipo de liderazgo. O sea, tú como líder de tu emprendimiento tienes la responsabilidad de moldear un estilo de liderazgo que se adecue a una cultura que facilite el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, hablemos de cómo hacemos como líderes de nuestros propios emprendimientos para crear este tipo de liderazgo que nace de la cultura que vamos a construir, ¿ya? Ustedes han escuchado, como todos los seres humanos, nuestras necesidades básicas son las mismas. Y hemos escuchado a muchos hablar de la pirámide de Maslow, donde la primera necesidad que tenemos todos los seres humanos es fisiológica y la segunda es seguridad. Entonces, ¿ven por qué es importante crear espacios seguros y cultura segura? Porque lo necesitamos como ser humano y para poder funcionar de forma efectiva tenemos que tener espacios seguros para trabajar. Entonces, ¿cómo construimos esa seguridad? ¿Ya? Construir seguridad nos va a generar una profunda sensación de tranquilidad. Esta es la base fundamental sobre la cual tienes que formar tu liderazgo. Sin seguridad no tendrás un equipo exitoso. La seguridad se transmite y lo haces a través de tu transparencia, tu comunicación clara y una realidad que es un propósito compartido. Y esto lo tienes que moldear frecuentemente hasta que tus equipos sean sostenibles, ¿ya? Es decir, tú tienes que proyectar esa seguridad hacia tu equipo. Y lo haces siendo honesta, lo haces comunicando las cosas claras, lo haces compartiendo el objetivo de la misión de la organización, hablando la realidad de las cosas, cuando no se ven bien las cosas, cuando están bien las cosas, cuando haya que haber cambios. Esa seguridad la transmites tú como líder de tu emprendimiento, ¿ya? Cuando generamos seguridad, los empleados están más comprometidos y con mayor energía para cumplir los objetivos. Segundo, ¿cómo comparto yo mi vulnerabilidad? Como líderes y mujeres y seres humanos, no es fácil mostrar nuestras falencias y mostrarnos vulnerables. Es más, para nosotras las mujeres es aún más complejo por los estereotipos ligados a ser líder mujer, ¿verdad? Que si me demuestro muy compasiva, pues soy débil. Que si me demuestro muy fuerte, que ya soy agresiva. Que si me demuestro muy fría, que soy muy, no sé, tosca o que... Ustedes me entienden, ¿verdad? El tema es que nosotros las mujeres llevamos una carga más fuerte en temas de estereotipos, ¿no? Por todo el tema que viene a ser con el liderazgo de nuestros pares, los hombres. La agresividad en los hombres
se percibe de forma positiva. La agresividad en la mujer se percibe de forma negativa, ¿no? O ser asertiva. Ser asertiva para la mujer es ser agresiva, y ser asertiva para el hombre es ser un buen líder, ¿no? Entonces, pero yo les quiero decir algo, ¿saben qué? Si tienen la capacidad y la madurez de mostrar y usar su vulnerabilidad como herramienta para gestionar equipos, esto es muy poderoso, ¿ya? Generas ambientes de confianza, de relación importante y sobre todo demostrar la transparencia con tu equipo. Es decir, si yo muestro a mi equipo que sí, no soy excelente en lo que hago, hoy día tuve un día no muy bueno, o tengo estos problemas, generar una realidad que somos todos, ¿ya? Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Y en la medida que nosotros nos mostremos vulnerables, vulnerables con decisión, ¿sí? No vulnerables débiles, sino vulnerables con decisión. Es decir, yo tengo un problema y lo afronto. Yo tengo una situación y busco resolverla, ¿ya? Es una vulnerabilidad con decisión, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Generamos ambientes de confianza, ¿ya? Se siente la gente cómoda. Es más, llegan a admirarte. Y eso es lo que vos querés. Lo que nosotros queremos es que nuestros equipos, la gente que trabaja alrededor de nosotros, nos admiren por lo que somos, por lo que aportamos y por lo que decimos, ¿ya? Entonces, por último, ¿y yo cómo establezco propósitos? ¿Ya? Esto tiene que ver con conectar con tus equipos a un nivel más emocional. Es decir, que el trabajo y la misión de la organización tengan una afinidad y una conexión con los valores de tu equipo, ¿ya? Ten conversaciones sobre esto y habla sobre el impacto del trabajo en equipo en la misión general de la empresa, ¿ya? Haz que tu equipo conecte con ese propósito. Si no conecta tu equipo con el propósito del emprendimiento, no va a haber un éxito en ese equipo. ¿Por qué? Porque van a estar trabajando un poco en un vacío, ¿ya? Esa conexión es importante que suceda y tú como líder de tu emprendimiento tienes que de alguna forma ver cómo conectas el trabajo que están haciendo con el propósito en común, ¿ya? Esto lo puedes hacer a través de conversaciones, ahí mismo explicándoles el impacto que tiene el trabajo en lo que hacen, o mostrándoles, esto fue lo que tú hiciste y mira el resultado de lo que tuvimos, ¿no? Entonces tiene que haber una conexión y eso es súper importante que lo logremos hacer. Entonces ya hemos hablado un poco de cómo crearlas, tenemos la estructura, hablamos un poco de cómo crear la cultura, ¿ya? Y como los equipos se hacen, somos las personas los que hacemos equipos, debemos entender también que crear y mantener empleados comprometidos es fundamental, ¿ya? Pero si ya tenemos una estructura que nos permite, que nos conduce a tener un equipo exitoso, tenemos una cultura también que nos facilita el trabajo de equipo con éxito, tener empleados comprometidos ya es el resultado de todo esto que hemos estado hablando, ¿ya? Entonces, los empleados comprometidos son aquellos que están entusiasmados, los que vienen y trabajan de forma sin decirles que tienen que hacer esto, los que son creativos, los que innovan, los que están ahí, ¿no? Y conservarlo es fundamental, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que enfocarse en ellos y sus aportes al propósito común. Ustedes como líderes de sus propios emprendimientos tienen que contemplar formas, estrategias que faciliten conversaciones transparentes, con espacios y programas de crecimiento profesional, estrategias que den valor al aporte y al trabajo que cada uno de ellos está dando para que puedan ser reconocidos y valorados por la organización, ¿ya? No tienes que ser una gran empresa para hacer todo esto. Puede ser una microempresa, mediana. Todas estas características siguen siendo las mismas. Tus programas, tus políticas, tus guías internas reflejarán el tamaño y las necesidades de tu empresa. Los empleados comprometidos tienden a tener actitudes de colaboración y asociación, es decir, tienen una madurez organizacional importante que se traduce en productividad eficaz. Y este tipo de empleados crean naturalmente equipos interdependientes, porque tienen la madurez de tener autonomía en sus funciones, en su creatividad y en sus proyectos y responsabilidad en sus tareas, ¿ya? Yo, la verdad que todo esto que les estoy contando lo he estudiado, lo leo y lo he visto mucho en toda mi experiencia, ¿no? Pero últimamente he estado leyendo mucho sobre los talentos de las personas y cómo en un espacio que nos enfoquemos en lo que hacemos mejor, todo esto
fluye de una forma más efectiva, ¿ya? Y los empleados comprometidos son el resultado de esta armonía entre que lo que hace bien y la función, ¿ya? Entonces, con una buena comunicación, con una estabilidad cultural, estabilidad en el espacio de trabajo y un liderazgo que moldee todas estas características, es decir, que sea el ejemplo, vamos a poder tener empleados comprometidos y lo más importante, vamos a poder retenerlos, porque retenerlos es imperativo para que los equipos y las empresas sean exitosos. Y ya un poco en resumen, y para terminar un poco la conversación, ¿cómo formamos entonces un equipo exitoso y comprometido? ¿Ya? Lo primero, ya hemos hablado mucho del conectar a un propósito común. El número 2, debe comunicarse eficazmente con todos y de forma transparente, una buena comunicación. 3, la colaboración, ¿no? Tenemos que encontrar los mejores y más efectivos métodos para trabajar juntos y aprovechar los recursos del equipo. Y 4, celebrar las fortalezas individuales, los éxitos del equipo. Este aspecto es el que siempre nos olvidamos y es muy importante hacerlo, ¿no? Celebrar genera satisfacción, sentimientos de felicidad, esperanza, mucha motivación, ¿no? Cuando celebramos algo, siempre estamos contentos y felices. Es decir, estar felices nos llena de energía positiva y eso es lo que vamos a proyectar alrededor de nosotros y se verá reflejado en nuestro trabajo diario. Ustedes mismas, celébrense, celebren sus logros, celebren con sus colegas, porque la celebración te da una sensación de satisfacción y esa satisfacción después se traduce en logros adicionales, en energía adicional y en fuerza adicional, ¿no? Entonces, yo la verdad las invito, y si tienen más preguntas, las invito a hacer preguntas, si tienen comentarios. Espero de verdad que la presentación haya sido de todo su agrado. Yo siempre disfruto mucho hablando de este tema. Espero haberles dado herramientas, ideas para que de aquí puedan implementar en sus empresas y emprendimientos. También las invito a leer un poco sobre el tema de las fortalezas, de los talentos. Mucho de lo que les he presentado ahora viene de esa ciencia de la psicología positiva, un poco de la ciencia de los talentos. Así que, porque lo he visto en acción, he visto que funciona, y he visto que los equipos interdependientes, como veníamos hablando, es el objetivo, es lo que tenemos todas que lograr tener en nuestras organizaciones, ¿no? Así que con eso un poco yo termino la presentación, y bueno, pueden conectar conmigo a través de LinkedIn, Facebook o Instagram. Escribo un blog de recursos humanos donde hago un post todos los sábados y hablo de temas de equipo, de liderazgo, de la mujer, de muchos temas. Así que las invito para que me sigan. En el chat voy a dejar un poco, pero aquí está un poco mi información, por si quieren contactarse conmigo, tienen preguntas, yo con muchísimo gusto las recibo. Con eso abro la mesa. Muchísimas gracias, Adriana, por esta presentación tan importante, porque nosotros vemos que es fundamental en las emprendedoras y en sus startups fortalecer sus equipos. Es difícil y lo vemos, una persona sola no puede ni hacer un emprendimiento ni alcanzar el éxito. Tiene que ser realmente con gente con muchas habilidades, porque nadie puede hacerlo todo sola, digamos, ¿no? Entonces, el poder ceder poder, dar oportunidades, dar valor a las habilidades de otros también, confiar, porque a veces muchos líderes no cedemos esa confianza, no hacemos valorar ese trabajo que pueden estos miembros de nuestro equipo realizar. Ya empezaron las chicas con las preguntas, los participantes también. Yo voy a ir leyendo junto con Xiomara. Esta Xiomara ahí también me va a acompañar para hacerlo un poco más didáctico. Antes de arrancar, es importante tener en cuenta que la mayoría de las startups, el equipo son los mismos fundadores. Entonces, esto mismo que vos has planteado se traspola a la realidad del equipo con socios fundadores, ¿verdad? Exacto, sí. Donde hay dos, ya hay equipo. Excelente. Arrancaremos, sí, o con las preguntas. Nos intercalamos para hacerle las preguntas a Claro que sí. Adriana. Claro que sí.
Entonces, la primera pregunta es de Ingrid. Ingrid, gracias por participar. Bueno, ella dice que estuvo muy hermosa, interesante la presentación y te pregunta cómo podemos implementar el modelo interdependiente en empresas familiares en donde los equipos han sido netamente dependientes y estructura vertical. Consulta Ingrid. Bueno, primero, siempre, ¿no? En las empresas familiares siempre son más complejas, ¿no? Porque existen los vínculos emocionales, los vínculos familiares. Por entonces creo que lo más importante y lo primero que hay que hacer en ese sentido es tener un acuerdo mutuo de que se va a crear un equipo interdependiente. Es decir, tiene que haber un sponsorship, o sea, una aceptación de liderazgo, quien esté liderando la empresa o el directorio, no sé, que la nueva cultura se va a manejar de esa forma, ¿no? Entonces, para empezar, tiene que haber una aceptación de que tiene que haber un cambio de cultura para que el equipo interdependiente se pueda formar. Y dos, los equipos interdependientes dependen mucho de las capacidades individuales de cada equipo, es decir, tiene que haber una evaluación de las personas, digamos, que van a conformar los equipos, para poder sincronizarlos bien, ¿no? Y para poder estar seguros de que la dependencia del uno y del otro es efectiva, tiene sentido a nivel negocio y tiene sentido a nivel cultural, ¿no? Entonces, lo primero es encontrar una aceptación y una aprobación, más que todo, de un cambio cultural para que se generen esos equipos. Y dos, es evaluar quiénes van a ser parte de esos equipos para conformarlos de una forma armoniosa, que se sincronicen, que los talentos y las capacidades y las habilidades de las personas que van a ser el equipo sí tengan sentido de negocio, tengan sentido organizacional. Y por último, ir evaluando, ¿no? Una vez están ellos estructurados de esa forma, ir viendo si funcionan o no, porque los equipos interdependientes tampoco son de por vida, es decir, dependen mucho también del objetivo que tengan en ese momento, y cuando cambian los objetivos, puede también que cambien las personas en el mismo equipo, ¿no? Entonces tiene que haber todo un proceso, digamos, de entendimiento en ese sentido. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias, Adri. Yo te voy a leer dos preguntas una que está aquí en el chat del Zoom, que dice Marco Pérez: en la actualidad, para las empresas es difícil implementar un modelo dependiente. En la actualidad es difícil implementar el modelo dependiente, el que había antes. Difícil no es, porque existe, o sea, el modelo dependiente está a cargo de una persona y dirige, ¿no?, a las personas que están debajo de ese equipo, ¿no? Lo que es difícil es la coordinación y la asociación en ese tipo de equipos. ¿Es complejo? Puede ser que sí en este momento, porque físicamente no estamos todos juntos, en su mayoría, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay una separación física que agrega complejidad, digamos, a la revisión o a la coordinación del trabajo que se está haciendo. Entonces, ya es complejo coordinar el trabajo del número de gente que esté en un equipo, es aún más complejo en un ambiente remoto, ¿no? Entonces, de que hay formas de gestionarlo, los hay sistemas, digamos, de task sharing, donde uno puede poner las actividades que uno tiene que hacer en el momento que tiene que hacer, pero ya un poco empezamos a tocar temas ya de microgestión y otros temas, digamos, de estilos de liderazgo que pueden ser contraproducentes, ¿no? Entonces tenemos que ver los equipos dependientes que ya existen, es un poco cómo convertirlos en interdependientes, es decir, podría ser que podamos empezar a ver esos equipos y ver cómo los podemos transformar para que en vez de depender, digamos, de lo que dice de la dirección de una persona, empiecen ellos mismos a trabajar dependiendo cada uno del equipo, ¿verdad? Entonces, a la respuesta es sí, es más complejo por la situación en la que nos encontramos, es remoto, es difícil, ¿ya? Porque no estamos físicamente todos juntos,
pero no imposible, hay formas. De todas maneras, como ya vimos un poco en la presentación, la verdad es mejor transicionar, ¿no?, a un equipo más interdependiente para tener mejores resultados como emprendimiento. Gracias, Adriana. Hay una pregunta de Marco Pérez. Él dice, soy administrador de empresa desempeñándome en el área de recursos humanos. ¿Es recomendable contratar un experto para poder implementar el modelo interdependiente? ¿Experto en qué, no? O sea, habría que pensar un poco en experto en qué área. Depende, yo creo, un poco de lo que quieren lograr. El expertise viene un poco de la experiencia que se ha visto, ¿no? Entonces, más que un experto, yo diría alguien que tenga la energía, el conocimiento y el sponsor del liderazgo, ¿no? O sea, en todo cambio organizacional, en todo cambio estructural que se quiera hacer en una organización, si no hay un apoyo de liderazgo, muy difícil que hasta con un experto las cosas cambien, ¿ya? Siempre es bueno traer a alguien que tenga conocimiento en este tipo de cosas porque da estructura, da confianza y de cierta forma es como te da un lineamiento hacia dónde van a ir, cómo van a hacer los cambios paso a paso, ¿no? Definitivamente, obviamente, si no tienen conocimiento, es mejor asesorarse y hacer las cosas bien, porque los cambios, ya por ser cambios, son difíciles, y hacer cambios que no resulten buenos, digamos que los resultados no van a ser los mejores, ¿no? Entonces, a su pregunta, yo diría que un buen asesoramiento es importante en este tema. Buenísimo. Él se refiere justamente a eso, a un asesoramiento en relaciones interpersonales. Sí. Ingrid Ayllón nos pregunta, ella trabaja en el área ganadera. ¿Cómo iniciar el liderazgo femenino para hacer un cambio de estructura de un equipo que es mayormente masculino, el 99%, en todas sus áreas? ¿Cómo podría ella empezar a hacer eso? ¿Cómo pensás vos que sería ideal? O sea, formarse ella como líder o empezar a formar mujeres líderes en un ambiente mayormente masculino. ¿Cómo iniciar el liderazgo femenino? Dice, yo me imagino que quiere decir empezar a formarse ella como líder, indica. Bueno, podemos verlo de dos formas, ¿no? Primero, tenemos que creérnoslas nosotras. O sea, yo como Adriana o yo como Ingrid tengo que creerme que yo puedo ser líder, ¿ya? Ese es el primer paso. Cuando nosotros creemos en nosotros, proyectamos mucha confianza, mucha seguridad y estamos dispuestas a aprender y a poner en función muchísimas habilidades que ya como mujer tenemos, que quizás nuestros pares hombres no tengan y ni siquiera lo tenemos pensado, ¿no? Las mujeres tenemos la capacidad, como cualquier otra persona, pero pienso yo que nosotros las mujeres, ya no más con ser mujer, tenemos ciertas cualidades que nos hacen, que hacen que resaltemos y podamos empezar este tipo de liderazgo, ¿no? Somos personas o somos mujeres que somos capaces de escuchar mejor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la capacidad de escuchar mejor activamente, estas son habilidades, digamos, de liderazgo que son importantes para un rol de liderazgo en una organización, ¿no? Asimismo, yo diría que hay que empezar, en el caso de ella, si ella quiere empezar a ser una líder, para empezar, como le dije, creerse. Y dos, ver qué posibilidades y qué opciones hay ahí en la empresa y enfocarse en realidad, digamos, en cuáles son las habilidades que valora más la empresa en términos de liderazgo, ¿ya? Y cuál de esas habilidades son las que ella tiene que o aprender, o si las tiene, fortalecerlas. Y muy frecuentemente, muchas de nosotras ya tenemos muchas de esas habilidades en nosotros mismos. Es cuestión de madurarlas y exponerlas, ¿ya? Porque es muy fácil suprimirnos por todos los estereotipos que tenemos alrededor y por todas las estructuras que tenemos en nuestras organizaciones, y porque la realidad aquí en Bolivia es que nuestras organizaciones son patriarcales en su mayoría, son jerárquicas en su mayoría, entonces tenemos que aprender a exponernos de esa forma, ¿no? Tenemos que estar cómodas en esa exposición.
Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Yo empezaría en creérmelo yo misma, en buscar cuáles son esas habilidades que valora la organización, aprenderlas, reforzarlas y exponerlas, ¿no? Gracias, Adriana. Gracias. Yo tengo una consulta. ¿Qué tipo de herramientas o de criterios se deben utilizar a la hora de saber si es que uno está yendo por el camino correcto? Si es que se ha conformado un equipo interdependiente, por ejemplo, ¿no? No sé qué tipo de, no sé si evaluaciones, llamarlo, o otro tipo de criterios que uno va midiendo, no sé, en reuniones, que uno va por el camino correcto. Hay dos formas de evaluarlo, ¿no? O sea, mi pensar, un poco pensando yo en qué he hecho en el pasado o qué he leído en el pasado. Hay dos formas, ¿no? Podemos evaluar por resultados, ¿ya? O sea, cuáles son los resultados del equipo, es decir, una medición, cuántas ventas o cuántas llamadas de marketing, no sé, pues dependiendo de la responsabilidad del equipo, ¿no? O cuántas llamadas o no sé, cualquier cosa que tenga que ver con el resultado y el negocio en sí. Esa es una. Y dos, en base a este resultado, hacer una medición, digamos, del compromiso, de cómo se siente el equipo, ¿ya? O sea, qué tipo de talento estamos teniendo en esos equipos y cómo se siente. Entonces tiene que haber como una comparación entre el resultado y el sentir del equipo, ¿ya? Porque puedes tener un excelente resultado y el equipo no está funcionando tan bien como podría haber funcionado, ¿ya? O puedes tener un resultado que parezca bien, pero que porque te das cuenta que no está funcionando bien, entonces podría haber sido mejor, ¿no? Entonces, en términos de evaluación, yo diría medición por resultados, en un lado, y medición, una evaluación al bienestar, digamos, ¿no? O sea, podemos encontrar un cuestionario, o la verdad yo no soy muy fanática de los performance reviews, ¿no? De la gestión por desempeño anual, o sea, yo realmente soy muy escéptica con eso. A mí me gusta todo lo que es el feedback en su momento, o sea, la retroalimentación en tiempo real, ¿no? Porque esa es la que funciona. Entonces yo haría una combinación de ambas evaluaciones, ¿no? Resultados, los resultados por objetivo y la medición un poco del sentir y del bienestar del equipo que lo está formando, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Aquí hay muchos saludos para vos y agradecimientos. Gabriela Molina te dice gracias, querida Adri. Fabio Camacho también te agradece. Te felicitan por la charla. Y hay una última pregunta que con esa yo creo que podemos cerrar porque ya ya son las 6, se nos ha ido el tiempo volando. Dice Joa Rivera, hola, por favor, ¿nos podrías recomendar un libro para reforzar nuestros liderazgos? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Yo, bueno, como les dije, yo soy apasionada mucho del tema de talento y me encanta. Ahorita no lo tengo en mi cabeza, pero es liderando en base a talento, más o menos la traducción. La voy a poner la voy a buscar y la voy a poner no sé si la puedo poner en el chat, a ver, voy a buscar ahorita. Y se los puedo pasar. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí, igual lo podemos compartir en el grupo en el video del Facebook, de la fanpage de ILIME, donde va a estar grabado, lo podemos colocar. Perfecto, yo lo voy a buscar el nombre exacto, pero tiene que ver con liderazgo en base a talento, así que eso se lo súper recomiendo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Adriana. No sé si quieres dar una frase de cierre para motivar a que se enfoquen mucho en fortalecer el equipo dentro de sus emprendimientos, a las emprendedoras. Y con eso cerramos y les agradecemos a todos también su participación. No, bueno, yo la verdad que agradecidísima también por la oportunidad. Como les dije, me encanta este tema. Considero que es muy importante seguir hablando de él, del tema de trabajo en equipo, porque ahorita en el mundo el trabajar en equipo es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos que aprender a lidiar, a colaborar entre todos nosotros. Y nada, yo la verdad los invito, a veces da miedo empezar a cambiar, a pensar a cambiar paradigmas un poco de lo que uno tenía, pero en el fracaso está el éxito, ¿no?
o en el cambio de verdad están las oportunidades. Y no, obviamente no va a ser fácil, porque no, nada es, pero si van paso a paso y ponen, y yo creo que si aplican lo que hemos estado hablando de crear cultura, de que ustedes moldeen esos comportamientos que son importantes, todo se puede lograr, ¿no? La base es enfocarse en el ser humano en sí. Y si se enfocan en las personas, ya tienen por lo menos el 80% recorrido del camino que tienen que llevar. Así que más bien los felicito por haber estado interesado en este tema y muchísimas gracias otra vez por la oportunidad, y ya tienen mi información y espero escuchar de ustedes muy pronto. Cío, si quieres cerrar con algo, les agradecemos a todos la conexión. No sé si quieres dejarles alguna información más. Gracias, Anne. Bueno, ya se nos fue prácticamente agosto, así que la próxima semana, como IME Bolivia, vamos a sacar nuestra agenda para que estén atentos. Se vienen muchas novedades y oportunidades para las emprendedoras. De hecho, quería hacer la invitación nuevamente para que se postulen las emprendedoras que están ahora conectadas en este webinar para el Web Change, que el plazo vence el 23 de agosto, y es una oportunidad grandísima porque ahora se va a celebrar este evento de manera online. Entonces, desde la comunidad de tu casa vas a poder participar de un evento internacional con tu emprendimiento, ¿no? Así que, bueno, eso sería. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Eso. Y antes de cerrar, ya nos vamos despidiendo. Yo hago la publicidad. El martes tenemos a Sarita Murillo con un taller, un webinar sobre, una masterclass sobre marca personal. Y el 31 de agosto vamos a hablar sobre datos de economía, el impacto de la mujer en la economía en América Latina y en Bolivia, con el experto internacional Mauricio Ríos, un economista muy conocido, joven también. Así que agéndenlo. Sarita el próximo martes 25 y el 31 de agosto Mauricio. Nos vemos y les agradecemos su conexión. Pueden revisar y rever esta presentación para volver a escuchar todas las cosas importantes que Adriana Dabdú nos ha dejado esta tarde en la página del Facebook del IME Bolivia. Y también vamos a compartir ahí su página, que es hcapitaladvisory.com. Si quieren contactarla, también pueden hacerlo de manera directa. Mil gracias a todos y que pasen una buena noche.